Hola, mi nombre es Cindy Jiménez Vera, soy escritora, tengo 7 libros publicados, 6 de poesía, de los cuales 5 son de poesía, digamos, para adultos, por ponerle alguna etiqueta, ¿no? También trabajo la poesía infantil. Estudié literatura comparada en la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Mayagüez, en los 90, hace muchos años, unos profesores y profesoras magníficos. Algunos de ellos ya no están en este plano terrenal con nosotros, otros sí. Luego de eso me dediqué a la bibliotecología, entonces hice una maestría en Ciencias y Tecnologías de la Información en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Además hice el certificado de maestro bibliotecario, entonces ahí me he dedicado a ser bibliotecaria escolar por casi 18 años. Además, dirijo Ediciones Agua Dulce desde el 2012, que es una oportunidad maravillosa porque he tenido el honor y el gran privilegio de ser la editora en Puerto Rico de Ernesto Cardenal de Nicaragua, de Oscar Han de Chile, de Ángel Ortuño de México, además de muchos autores puertorriqueños que admiro, respeto, que he leído de muchos años, como el propio Guillermo Rebollo Gil, Liliana Ramos Collado, José Raúl Ubieta Santiago, quien también es egresado de la Escuela Graduada de Ciencias y Tecnologías de la Información, un bibliotecario maravilloso y un grandísimo poeta. Además Mara Pastor y Belis Álvarez, bueno, muchísimas voces, muchísimos poetas y muchísimos escritores importantes, Nicolás Cecilia Delgado, y eso ha sido un ejercicio maravilloso porque además de poder editar esos libros, hemos podido difundir nuestra literatura puertorriqueña en otros países. El pasado mes de octubre del 2018, año en curso, estuvimos en la Feria Internacional del Libro en Zócalo, en México, con nuestros libros. También la hemos llevado a la Feria Internacional del Libro de La Habana. El año pasado estuvimos en Madrid, en Barcelona, en España. Como le dije, la semana pasada estuvimos en la Universidad de Pensilvania, en la Kelly Writers House en Filadelfia. Hemos estado en Nueva York, en la McNally Jackson también con nuestros libros. Ellos también tienen nuestros libros disponibles allá a la venta, que es un espacio maravilloso y ahora mismo icónico en lo que es la poesía latinoamericana actual. Esa McNally Jackson en Nueva York, honor grande, y son cosas que suceden y uno dice, a mí me está pasando esto, y uno se pregunta, pero también hay que actuar, ¿no? Y hay que seguir esas llamadas, ¿no? Soy escritora, tengo 7 libros publicados, 6 de poesía, de los cuales 5 son de poesía, digamos, para adultos, por ponerle alguna etiqueta, ¿no? También trabajo la poesía infantil. Y tengo un libro publicado de crónicas de viaje, de un viaje que di a El Salvador. Eso lo publicó la editorial EDP University, a quien le agradezco muchísimo porque es un libro dedicado a mi madre, aún cuando estaba con vida y pudo ella leerlo. Así que pues es como lo más grande para mí, ¿no? Asumí la escritura pública en el 2011, que fueron las primeras publicaciones en revistas locales e internacionales, y también se publica mi primer libro, Tegucigalpa, un libro de poesía, y ahí exploro ciertos temas, pero sobre todo la escritura en términos de cómo sería trabajar una poesía, digamos, menos lírica, y viendo los alcances de la escritura un poco más prosaica. Luego de ese libro, que por cierto es un libro que le tengo mucho cariño, ahora está por su 3ª edición, y este libro me llevó, entre otros lugares, a República Dominicana, a El Salvador, porque me invitaron a un festival internacional de poesía en el que también estuve presentando el libro y compartiendo con poetas de distintos países, y pues uno va creciendo, hablando como bien mencionábamos del desarrollo, ¿no? como profesional y como persona. Luego de eso, unos años más tarde, se publica 400 Nuevos Soles, que también es un libro que va por su 3ª edición, lo han publicado varios proyectos editoriales en Puerto Rico. Y este libro me llevó a la Feria Internacional del Libro en La Habana, Cuba, entre otros lugares. Además me dio la gran oportunidad, no sé cómo, pero sí sucede, la gran oportunidad de que se me publicara en revistas internacionales. Incluso de este libro se tradujeron textos al inglés y al portugués en distintas publicaciones en Brasil, en Estados Unidos y demás. Luego de estos 2 libros, la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, se interesó por hacer una antología de mi obra,
y pues muy honrada, ¿no? Recibí la noticia con mucho entusiasmo y mucho cariño, porque pues ahí han publicado a grandes poetas y grandes escritores de Hispanoamérica y el mundo. Y pues fue muy lindo sentirme yo como puertorriqueña ya a un nivel, ¿no? que pues esta literatura se pudiese conocer en otros países. Luego de eso, publican esta crónica que mencioné hace poco, que es se titula En San Sebastián, su pueblo y el mío, porque me han invitado a este Festival Internacional de Poesía en El Salvador, en un pueblo que se llama San Sebastián, y me pareció muy providencial porque yo soy de San Sebastián del Pepino, Puerto Rico. Al llegar allá, noté que el pueblo es un pueblo rural como el mío y se dedican a los textiles, en especial la hamaca, que es lo que hacen en mi pueblo, que se dedican a los textiles, especialmente la construcción de la hamaca, comparten el mismo patrono, el santo patrono. Y bueno, tantas casualidades dentro de este marco de lo poético me llevó a escribir una crónica de viaje, la cual publicó la editorial EDP University. Además se publicó en El Salvador. Y bueno, me parece muy lindo enlazar la poesía puertorriqueña al Caribe con Centroamérica en este caso. Y fue una experiencia muy linda. Luego de eso se publica un libro de poesía infantil que yo había escrito hace un tiempo. Este libro se asigna en algunos colegios en la materia de español, en algunos en cuarto grado, otros en quinto, otros en tercero. La editorial SM incluso ha usado uno de estos poemas para un texto escolar para tercer grado. Y pues me tiene muy entusiasmada eso, porque además de que sí el libro ha gustado y lo siguen adquiriendo las personas y bueno, porque es un libro de poemas, pero también es para ser intervenido. Los niños pueden escribir, dibujar. Hay incluso poemas que tienen que darle la vuelta al libro para leerlo completo. Hay uno que tienen que incluso ponerlo frente a un espejo para que se pueda leer el poema, ¿no? Y me parece curioso, muy lindo. Y he recibido incluso cartas de niños que sus papás pues se han contactado conmigo, en el que me han hecho dibujos y han escrito sus poemas propios en diálogo con algunos de los poemas del libro. Y me parece maravilloso porque la poesía es con el idioma con el que nacemos. Siempre estamos hablando en metáforas. Hace muchos años estábamos en el carro con mi mamá y una de mis sobrinas, su nieta, y mi mamá menciona, ya pronto vamos a caer en la carretera número 2. Y la niña estaba preparada para caer, literalmente, pero no, es una metáfora para decir que estamos próximos a llegar o a cruzar o a atravesar, ¿no? O pasar por la carretera número 2. Y es un ejemplo, ¿no? De cómo siempre estamos hablando en metáforas. La prosa es el idioma que nosotros aprendemos y con el que nos educamos en la escuela, en la universidad, pero nacemos hablando en metáforas y en poesía. Así que pues a mí se me hizo pues muy natural todo esto y también esta inquietud de, además de escribir mi poesía, digamos, para adultos, pues escribir la poesía infantil, trabajarla. Luego de estas publicaciones, con los años, llegó un libro muy querido para mí, el que inicia un ciclo de elegías, porque esto se publica a raíz de la muerte de mi madre, de su enfermedad y su muerte. Se titula Islandia. Esta fue la primera edición que traje. No traje la más reciente porque está agotada. La buena noticia es que ya se está reimprimiendo, porque es un libro que también se ha asignado en distintos cursos en universidades y tal, y se han publicado, ¿no? en revistas internacionales y bueno, es un libro que le tengo mucho cariño. Ojalá pudiese conocer, digamos, a más lectores, que es una oportunidad que sí he tenido. Hace poco estuve en la Universidad de Pensilvania, en la Kelly Writers House, invitada por ellos, para precisamente leer y hablar sobre el libro más reciente, que es una selección de mi poesía por Jorge Posada, poeta mexicano, y la traducción al inglés por el también poeta puertorriqueño, el doctor Guillermo Rebollo Gil, en el que algunos de los poemas de estos libros que he mencionado anteriormente fueron seleccionados y traducidos, y fue hermoso haberlos leído en voz alta y poder conectar con un público que no habla español, un público que habla inglés, y que al final se me acercaran, algunos con ojos llorosos, emocionados o conmovidos, a preguntarme más sobre la obra, a preguntarme sobre Puerto Rico, que es algo hermoso porque cuando uno sale del país, pues ya uno no es Cindy Jiménez Vera, ahí de alguna manera uno también es Puerto Rico y pues es una responsabilidad grande y una experiencia muy linda. No quisiera dejar de mencionar este libro No Lugar, porque ahora mismo este semestre se asignó a la Universidad de Puerto Rico en un curso de literatura comparada
un curso lleno a cabalidad de estudiantes de bachillerato, que también cuando el profesor me invitó a compartir con ellos, porque ellos tenían algunas preguntas y querían escucharme, conversar con ellos sobre la poesía, era hermoso verlos levantar la mano y pedirme que leyera algunos poemas en voz alta, y al final pasaba lo mismo, los ojos conmovidos y llorosos. No quisiera pensar que escribo triste, porque no, de hecho uso mucho el humor en los poemas, pero quiero pensar que de alguna manera se cumple lo que dice Gloria Fuertes, una poeta española de la posguerra. Ella decía que el poema tiene que pellizcar, hacer daño o acariciar. Y quisiera pensar que de alguna manera algo de eso se ha logrado en estos poemas. La poeta laureada de Estados Unidos, la actual poeta Tracy K. Smith, en una entrevista este año en la revista Time, me parece que fue en el mes de abril del 2018, ella decía que hay siempre para todos nosotros un poema que siempre guardamos y que siempre tenemos, no ni siquiera físico en un libro, pero también en la memoria, que es parte de nuestro cuerpo. Siempre hay un verso, siempre hay un poema que siempre cargamos. Y es cierto, a veces no estamos pensando concretamente en la poesía, pero sí. Mi madre desde bien pequeñita me recitaba los versos de José P.H. Hernández. Y yo crecí escuchando poesía. Y estaba ahí, a veces usaba refranes que rimaban, entonces la musicalidad de la poesía siempre estuvo en nuestro hogar. En la escuela pasaba lo mismo, hasta las maestras de matemáticas o de ciencias o lo que sea, siempre, como decíamos hace un rato, se habla en metáfora. La poesía es parte del diario vivir, y me parece importantísimo que se dé a conocer. En ese sentido, pues me parece importante que, además de que se publiquen a los escritores y a las escritoras puertorriqueñas en otros países, pero también que se traduzcan, ¿no? Se traduzca su obra y se difunda. Y me parece que en eso, el Centro del Libro, ¿verdad? Para Puerto Rico, me parece que puede ser este espacio, ¿no? Providencial para impulsar eso. Pues quisiera compartir unos textos breves de este libro, El Trade You This Island o Te Cambio Esta Isla, que es una selección de mi obra, publicada con algunos inéditos y traducida por Guillermo Rebollo Gil. El diseño de portada, el arte, lo hizo Rosaura Rodríguez, una acuarela. Y bueno, de aquí quisiera compartirles en español, el idioma original en que fue escrito, un poema que habla precisamente de la memoria y cómo el poema siempre está en nosotros, que es el apéndice 20 sobre Harold Bloom. No sé cuántas personas en la isla todavía memorizan poemas. Ahora se enciende el teléfono, se busca lo que se desea encontrar con 1 o 2 clics, se lee, se cierra y poema olvidado. La memoria ya no hace falta. Yo sí memorizo poemas, los míos y los poemas de otros que me gustan mucho. Mi madre memorizaba poemas y me los enseñaba desde pequeña. Así fue como memoricé textos de José P.H. Hernández y Pablo Neruda en la infancia. En la adolescencia me interesaban los poemas de Julia de Burgos, Emily Dickinson y Dorothy Parker. Indian Summer fue como un mantra en la escuela superior. Memorizar un poema es hacerlo parte de tu cuerpo. Si no hay papel, libro, computadora o teléfono celular, el poema está en tu cuerpo. Se dice que la poesía es memoria. Eso lo sabían los juglares. Memorizar un poema lo hace tuyo porque la mayoría de las veces lo recitas con palabras de menos o palabras anónimas y le cambias o creas versiones, traducciones, traslaciones de ese poema en tu memoria sin darte cuenta. Ya de adulta oí a Harold Bloom hablar de poesía en una entrevista. Hablaba de memorizar poemas y lo describía como to possess a poem by memory. La palabra posesión me llevó a la palabra carencia, porque de todas las posesiones, aquella de la que no te puedes desprender, ni tampoco puedes llevártela a la tumba, es la que se ha instalado en tu memoria por instancias prolongadas. Eso, en verso o no, es el poema. También quisiera, recitarlo, porque la verdad es un poema que se me ha quedado en la memoria, y ahora que estamos hablando de la memoria, además de que está aquí, originalmente se publicó en el libro Islandia. Es un poema que se titula Frenesí, porque mi madre tenía su propia versión del soliloquio de Segismundo de la vida es sueño, ese que dice que es la vida un frenesí, que es la vida una ilusión, y termina pues los sueños sueños son, ¿no? Mi madre decía que es la vida un frenesí, que es la muerte una cosita así.
y se reía muchísimo. Y por eso entonces escribí el poema Frenesí. La esperanza es audaz, se mete donde no la llaman. La última vez la vi merodeando el féretro de mi madre. Por momentos podía ver cómo se le metía por los ojos, hasta llegué a pensar que aquel era el mejor momento para ir a besarla. Muchas gracias.